apreciados oyentes, amigos de Búnker Divino, seguidores de este gran programa, un programa que nació para rejuvenecer tu vida espiritual. Estamos con esta programación muy especial. ¿Por qué eres adventista del séptimo día? Ya hemos escuchado 2 testimonios y ahora nos toca el testimonio especial, la princesa de la familia, Magnolia Esther Paulino Santiago. ¿Tú eres adventista del séptimo día? Mi historia termina muy fácil. Muy fácil. No como que termina, pero él comienza. Sí, comienza. O mi respuesta termina muy fácil. Yo soy adventista porque en el 1900, ¿cuánto, papi? 80. ¿Cuándo fue que tú te bautizaste? 71. 70. 71 y mami en el 73. Porque en 1971 y 1973 le llegó a mis padres el mensaje adventista. Ellos decidieron, porque el Espíritu Santo los conmovió, decidieron aceptar el mensaje adventista. Luego decidieron ser pareja, decidieron casarse, decidieron procrear, tener hijos y juntos formaron un hogar adventista. Dentro de ese hogar tuvieron a estos 2 preciosos nenes que están aquí, a Manuel y a Magnolia. Y desde ahí, desde el día de mi nacimiento, el 14 de febrero del año 1980, aunque no era bautizada, yo soy adventista. Es un proceso de vida, son 43 años. Me dirán, eso no te hace ser adventista. Pero vuelvo a lo que he estado preguntando y cuestionando a mis padres otra vez. Sí, eso ayuda a ser de determinada religión. ¿Por qué? Primero, nací en un hogar adventista. Mi vida estaba envuelta en la iglesia adventista. Mis primeros pasos fueron en la iglesia adventista. Mi educación fue en la iglesia adventista. Mis colegios fueron en la iglesia adventista. Básica y bachillerato. Mi universidad fue la iglesia adventista. Por el tema de que mi padre era pastor de la iglesia adventista, mi ambiente social era la iglesia adventista. Mis amigos pertenecían a la iglesia adventista. Mis estudios universitarios fueron en la iglesia adventista. Hasta ahí, actividades sociales. Llegué a la mayoría de edad. Llegué a la mayoría de edad. O sea, sí influye de una manera grande, porque por lo menos en el proceso mío personal de mi vida, yo no tuve ningún tipo de relación con otra cosa. Es un estilo de vida, como decía mi madre, y fue mi estilo de vida, que aparte de ser religioso, se convierte en la vida. Donde, como yo decía o digo muchas veces, a nosotros, los nacidos dentro de la iglesia adventista y que nuestros padres son miembros practicantes. No solo practicantes, sino son obreros en la iglesia adventista o cualquier religión. Nosotros los hijos nos criamos en una burbuja donde no recibimos informaciones distintas. Y al no recibir informaciones distintas, el mundo de nosotros se convierte en eso. ¿Está bien? Sí, está bien. ¿Tiene fallas? Sí, tiene fallas. ¿Por qué? Porque salimos al mundo. Dígame, madre. Te van a cobrar. No, yo tengo menudo. Yo entiendo que todo esto está muy bien. Nace, crece, te reproduce, estudia. Espérate, ya. Déjalo reproducir ahí. Pero cuando tú decides
que quiere. Que yo no he terminado, yo todavía estoy en mi introducción. No, pero escuche la pregunta. Que tu Escúchala. vida circunscribiendo. Vete en un espejo ahí. Puedes elegir otra cosa, porque ya eres grande, porque ya eres adultita, porque ya... Pero estoy en mi introducción, yo voy ahí. ¿Cuándo? No he llegado, voy ahí. Continúo. Cuando es así, nos educamos en una burbuja donde no tenemos mucho acceso a algo diferente. ¿Por qué? Porque es nuestro estilo de vida, en eso nos envolvemos y se convierte en hábitos, se convierte en la vida. Yo personalmente no puedo decirles que he tenido ese momento, yo particularmente, que escuché la voz de Dios que me habló y que me dijo, este es el camino, andad por él. No puedo decirles eso. No puedo decirle que llegó un momento que yo tomé mi decisión de ser adventista, porque ese momento no siento que haya llegado en mí. Ahora bien, tú me dices a mí hoy, tienes que dejar de ser adventista e ir a otra religión porque yo lo dije. Yo te voy a decir no, porque mi religión es ser adventista del séptimo día. ¿Por qué? Te voy a decir. Yo entiendo que la iglesia adventista, con sus defectos, muchos, tiene la verdad. Espérate. ¿Cómo así? Discúlpame, es mi punto. Yo estoy en mi tema. Yo entiendo que tiene la verdad. Y a pesar de muchas situaciones, esa verdad que a mí me enseñaron, al momento de yo crecer y verla por mí misma, me he dado cuenta que sí que es la verdad. No me he introducido en un estudio tan profundo como papi o como mami en una relación como tan con Dios, pero sí entiendo que sí la iglesia adventista tiene la verdad en lo poco, en lo superficial que he estudiado. En un momento de mi vida, cuando yo tenía algunos 13, 12 años por ahí, yo tuve una vez un sueño que yo como que estaba en una iglesia, estaba montada en patines, qué sé yo. Yo tengo sueños como recurrentes. Mis sueños recurrentes generalmente son como Satanás queriendo apoderarse de mí. Esos son mis sueños recurrentes. Son cada cierto tiempo yo lo tengo, aún ahora después de adulta, después de los años que tengo. Dirá la psicóloga que eso ya, ¿cómo fue que te dijo la psicóloga? Inclusive hay momentos que Wilson, mi esposo, ha tenido que despertarme porque yo intento hablar en los sueños defendiéndome. Pero ese primer sueño, que fue de ahí que partió todo, de ahí porque empezaron mis sueños recurrentes. Yo iba a entrar a una iglesia y me sentía como súper pesada, inclusive tenía unos patines puestos en mis pies. Y como que cada vez que intentaba entrar a la iglesia me hacía más pesada y sentía como que tenía algo que no era yo. Y había una lucha en mí, una lucha. Y la lucha terminó cuando Dios o Jesús o el ser superior, supremo, de arriba del cielo, decía a la otra fuerza que estaba luchando por mí, le decía, ella es mía. O sea, no importa lo que tú hagas, ella me pertenece a mí. Eso lo dijo Dios o el ángel o quien sea. En ese momento, la fuerza que estaba luchando por mí, la fuerza del otro lado, como que desistió. Eso fue como en mi adolescencia, o sea, adolescencia. En ese momento, yo sentí, o desde ahí, desde ese momento, yo sentí en mi vida, en todo mi proceso de vida, que yo soy de Dios a pesar de todas las metidas de patas mías, que han sido muchas. O sea, yo entendí
o he entendido en mis procesos de vida que a pesar de quien yo soy, a pesar de lo que yo quiera hacer, a pesar de yo salir corriendo y de querer correr a veces y de querer ser, de querer quizás a veces intentar no ser algo que se refleja en mí, porque a veces tú no quieres reflejar, tú no quieres que vean lo que tú reflejas a veces. A pesar de eso, yo siempre vi, me ha pasado aún después de adulta, que ese ser supremo, superior, que nosotros llamamos Dios, me dice a mí, tú eres mía. O sea, por más que tú me patalees a mí, por más que tú intentes querer ser otra cosa, por más que tú intentes coger por ahí tu camino, acuérdate siempre, y por eso ese sueño a mí nunca se me ha olvidado, y siempre regreso a él en mis momentos de crisis, que tú eres mía. No sé si eso se llamaría un momento de decisión, pero ese sueño que yo tuve en ese momento, en mi adolescencia, muy joven, que nunca se me ha olvidado ya después de muchísimos años, me ha mantenido muchísimas veces que en el pensamiento de que a pesar de, acuérdate que tú no te perteneces. Eso ha pasado conmigo. Otra de las cosas que me han ayudado a ser adventistas es que yo tuve mis hijos jóvenes. Yo me adelanté y tuve mis hijos. Ya a los 20 ya yo tenía uno, a los 23 tenía dos. Yo quería para mis hijos lo que yo tuve. Cuando yo empecé a hablar, quizás se sintió, ay, mira, que ella está hablando, que todo lo que ha recibido en iglesia, que sé yo cuánto. No es queja, porque yo quería para ellos lo que yo tuve. Cuando yo vi cómo estaban las cosas en el mundo, yo dije, yo prefiero que mis hijos reciban lo que yo recibí. Y después de ahí, a pesar de tener los niños jóvenes, de yo, qué sé yo, tener muchísimas cosas por vivir, que no viví porque me adelanté a tener hijos, yo me quité yo para ponerlo a ellos, porque yo entendía que ellos necesitaban eso que yo recibí. Y eso es una de las cosas que también me ha mantenido a mí siendo adventista. Tú ya tuviste hijos, lo tuviste ahora, y tú sabes, y ya por vivencias, te has dado cuenta que hay muchas cosas que uno se olvida de uno, porque uno quiere que sus hijos reciban lo que nosotros entendimos que nos ha hecho diferente. Porque independientemente de lo que tú hagas, sea dentro o fuera de la iglesia, tú eres diferente. Aún tú agarre un vaso de una bebida alcohólica cualquiera y tú estés en un grupo de personas, en un teteo, como decimos, cuando tú estés haciendo eso, tú te vas a sentir diferente. ¿Y por qué tú te vas a sentir diferente? Porque eso no es tu estilo de vida, ese no eres tú eres diferente. Entonces, eso yo lo quería para mis hijos. Yo quería que cuando mis hijos crecieran, cuando mis hijos fueran por ahí, que quisieran hacer lo mismo que hace todo el mundo, ellos se sintieran, ellos mismos, no que yo se lo diga, ellos se sintieran que son diferentes y que lo que están haciendo le choque con su forma de ser, porque no es más que eso, es la vida. Para mí personalmente, la que les dijo que no ha recibido ningún llamado, que diga que oí la voz del Espíritu Santo, que me habló, que sé yo qué, etcétera, etcétera. Para mí, yo soy adventista porque es mi vida, es mi estilo de vida y no es la religión, no es el nombre de adventista, es el hecho de creer, de una creencia distinta, una creencia que te hace diferente, que te hace verte diferente, que te hace sentirte diferente y que te hace ser una persona diferente. Y esa diferencia en ti ayuda a los demás a también ellos ver que pueden ser diferentes. Gracias.
Precisamente Pero eso es lo que se espera que sea. No una religión donde uno se ponga una ropa y diga soy religioso y te puedo otra, ahora no lo soy. Lo que se espera de el estilo de vida adventista del séptimo día es que nosotros lo usemos como el estilo nuestro. Y recuerda, Manolia, que cuando More y yo decidimos casarnos y tener hijos, decidimos por ustedes. ¿Cómo? Tratando de nosotros asimilar el máximo para ayudarlos a ustedes a que puedan entender, porque a nosotros nos dio brega y todavía nos da brega. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos una parte de nuestra vida que no fue con ese estilo de vida. Y eso no se quita de la noche a la mañana, eso lo lleva uno hasta la tumba. Todo ese estilo de vida, la diversidad. Porque, y más lo que uno vive en los primeros años de su vida, esa influencia que puede ser positiva o negativa. Gracias a Dios que nos da oportunidad de reiniciar, pero un inicio que no es quitándolo de atrás, sino sobre utilizándolo lo de atrás. Lo de atrás para que uno pueda usarlo como trampolín y seguir adelante con su vida. Para crecer. Para crecer. Pero es como se ha dicho, es como uno llevar una mochila. Desde que uno nace comienza a echarle cosas a esa mochila. Y uno lleva todo eso. Entonces, cuando uno tiene hijos, uno en su ignorancia o en su deseo de amar, su amor ilimitado, intenta que sus hijos no pasen por lo que uno ha pasado, con tal de que no carguen esa mochila con cosas que tendrán que llevar con ellos de por vida. Pero ¿qué ocurre? Que Dios nos invita y nos hace una nueva criatura, no matando la otra, sino sobre esa. Y entre más errores uno comete en la vida, más tiene que cargar. Es más difícil la vida. Entonces los padres tratamos de evitarle eso a los niños. Ya llegan a una edad adulta que ya uno tiene que soltarlo porque de ahí en adelante tienen que tomar decisiones por ellos mismos. Pero a nosotros no, a nosotros nos tocó abrirnos paso dentro de la oscuridad en que nos encontramos. Y el Señor nos iluminó y nos trajo desde allá. Y nos trajo con manos fuertes. Entonces hoy nosotros, a verlos a ustedes que están en ese camino, nosotros decimos, Señor, alabado sea tu nombre. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que nosotros podamos estar en el reino de Dios, pero con ustedes también. Pero cuando vemos nuestros nietos que también están en ese caminar, todavía alabamos más al Señor. ¿Por qué? Porque lo de nosotros fue un inicio como familia. Y ya vamos por segunda generación, que están ellos también en esa, o por tercera generación. ¿Cómo tercera o no? Claro, los chiquitos son la tercera. Los nietos son la tercera. No, la segunda. Yo soy la segunda, amor. Primera. Segunda. Amor, tú eres la primera, patriarca. Ah, para él sí. Nosotros al punto de partida, ustedes fueron la primera. La primera de ustedes, pero nosotros somos tú eres la primera generación, nosotros somos la segunda. Ellos son de segunda generación. ¿Pero quién es que está hablando? Ese debate lo seguimos después. Al punto de partida, ustedes son nuestra primera generación. Sí, ok. Ustedes son el cero, es que ellos son el cero. Ellos son el cero. Exacto, tienes razón. Pero es así. Entonces, ¿qué pasa? Al ver lo que están en ese camino, uno dice, alabado sea tu nombre, Señor. Y seguir adelante porque la meta es el cielo. Ahora que en esto tiene uno que pasar por 1.000.000 de cosas y más, sí. Pero no significa que por el hecho de errores que uno comete, significa eso, que es que no ha dejado de ser de Dios. No, jamás. Es parte de nuestra humanidad. Y por eso que Jesús dice, mira, yo le escribo esto para que ustedes no cometan errores. Pero si lo cometen, abogados tenemos en el cielo a Jesucristo el justo. Es decir, que un caminar constante hasta llegar a la meta. Y la meta es el cielo. En mi caso, cuando yo salí de la burbuja que estaba hablando ahorita, fue cuando fui a la universidad a hacer la maestría
Todos mis estudios habían sido entre adventistas, nada se habla en contra de la iglesia adventista. Y de verdad fue muy traumático para mí, se lo digo de corazón. Ya yo tenía 30 y pico de años, no, llegaba a 30, sí. Sí, claro. ¿Cómo que llegaba a 30? Ya tenía 30 y pico de años. Y fue traumático para mí porque yo veía gente que no creía en lo que yo creía y yo me acostumbré a que todo el mundo creía lo que yo creía. O sea, todo el mundo lo que hablaba era lo que yo entendía que era así. Y cuando yo llegué a esa universidad, que yo escuchaba a un profesor que decía que eso de la religión, eso es disparate. El opio de los pueblos. El opio del pueblo, que uno lo dijo. O sea, para mí, con 30 y pico de ya yo trabajaba, pero en mi lugar de trabajo, en los lugares de trabajo respetan tus creencias, no son tan directos como un grupo por una universidad, por ejemplo, por así decirlo. Y yo escuché a un profesor decir eso, o decir otras cosas, o empezar a hablar en contra de la iglesia adventista directamente. O sea, para mí, esto fue un choque, pero inmenso, grande. Pero ¿cómo hacen eso? Y esa barbaridad. ¿Por qué tienen que hacer? ¿Por qué? ¿Por qué hablar así? ¿Por qué hablar en contra de algo tan puro y tan lindo? Porque yo entendía que si, estoy hablando de 30 años, señores, que si habían 8 millones de personas en el mundo, 7 millones creían en lo mismo que yo creía. Ese era mi punto de vista en ese momento. Y en ese momento, cuando estuve ahí, fue que yo empecé a salir de la burbuja y a darme cuenta que lo que yo creía, lo creía yo, pero que habían otras personas que creían otras cosas diferentes a las mías. Y no por eso yo tenía que decirle a ellos que ellos estaban equivocados y que yo tenía razón. Yo tenía que escucharlos a ellos, discernir a través de la Biblia cuál era la verdad y saber decirle al otro, respeto tu opinión, aunque no la comparto. Pero miren, eso fue difícil para mí. Le estoy hablando ya de una gente adulta. ¿Cuál fue mi opción con relación a mis hijos? Yo no intenté educar a mis hijos en una burbuja. Yo dejé que mis hijos, o he dejado que mis hijos, aunque reciban de mí la influencia adventista porque es mi trabajo, pero ellos recibieron influencia de todo tipo. Estudiaron en un colegio evangélico de los evangélicos abiertos, que tenían su fiesta, invitaban artistas que no eran cristianos y también cristianos, hacían culto evangélico y no hacían culto evangélico. Estudiaron un politécnico católico, donde tenían que ir al miércoles de ceniza. Hicieron que fueron un miércoles de ceniza y que llegó Eri a mi casa con su cosa ahí pintada. Y yo me dijo, ay mami, y vienen a montarme eso ahí. Yo, ¿y qué es eso? Pero entendí dentro, de acuerdo a lo que yo viví, yo entendí que ellos necesitaban recibir de todo para que ellos pudieran discernir y para que no después no me dijeran, yo soy esto, porque eso era lo que tú querías, ahora yo me voy porque ya yo no tengo esa influencia, o sea, ya cumplí. A mí, yo voy a decidir lo que yo quiera. Y me encantó saber que mi hijo, el mayor, aún estando en una universidad que no es cristiana, no estando cerca de mí, cogió un viernes que salió después de la noche, cogió su carro y se fue a la iglesia, él solo, sin que nadie lo llamara, sin que nadie le dijera ven a visitarme, buscó una iglesia adventista en su mapa, buscó una que le quedaba 1 hora y allá fue y se congregó y lo invitaron de nuevo. No pasa todos los días, porque tengo que ser sincera, pero en ese momento que pasó, me hizo entender que sí, que también es su estilo de vida, que también ellos sienten la necesidad, igual que yo, de ir a su iglesia y de congregarse y de sentirse cerca de las personas que creen lo mismo que tú. Porque parte de la religión, aparte de la creencia, aparte de las doctrinas, es el hecho de que tú te juntas con personas que piensan igual que tú o parecido a ti,
y pueden entre ese mismo grupo darse ánimo, darse fuerza. Cuando llegan esos momentos de duda, pueden entre ellos mismos ayudarse a crecer, ayudarse a entender muchos temas y puntos de vista. Y también eso me gusta de la diversidad. O sea, lo de la religiosidad, también entiendo, aunque ustedes no me entiendan, que es un grupo de personas que piensan de la misma forma, que se reúnen porque tienen el mismo pensar y el mismo sentir. Y por eso ahorita le decía a Mami que quizás ella no entendió mi pregunta. Cuando yo le decía, pero tú lo hiciste porque lo sentiste, por rebeldía o porque tú te sentías cómoda con tu personalidad y esa religión. Porque entiendo que muchas de las formas de adorar tienen que ver con tu personalidad, porque inclusive aún dentro de la iglesia adventista hay personas que no adoran de la misma manera y hay personas que necesitan un poquito más de gozo para adorar, que entiendo que eso tiene que ver también con tu personalidad y con tu forma de ser. Por lo menos el choque que tú tuviste fue cuando saliste después de todos los cursos de la escuela primaria, secundaria y superiores. Lo hiciste en la iglesia, a la universidad en la iglesia, y tú sales a tu maestría. Pero ocurre que yo, habiendo estudiado hasta el 4º año en escuelas no cristianas, el choque fue al revés. Voy a la universidad y ciertos conceptos que me emiten los maestros, varias veces tuvimos que levantar la mano y decirle, perdone profesor, pero no es así. Porque en tal libro dice esto, esto y esto. De lo mismo que eran nuestros maestros formándonos para el ministerio, teníamos que algunas veces corregirlo. Y algunas, porque no es solo en el impacto entre la iglesia y los que no son de la iglesia, porque hay diversidad de creencia también entre los adventistas del séptimo día. Entonces, ¿qué ocurre? Tú tienes que tener tus conceptos bien claros sin cerrarte a cambiarlos si descubre que tú estás equivocado. Exacto. O que es un poquito más para allá, pero cada persona debe tener su propio concepto de todo. Por ejemplo, adventista del séptimo día. ¿Por qué adventista? Porque creemos que Jesús viene. Ahora, en esa venida de Jesús, no todos los adventistas la vemos de la misma manera. Del séptimo día, porque guardamos el sábado, pero vamos a notar que aún dentro de los adventistas, no todos guardan el sábado de la misma manera. Es decir, que dentro de todo, tú tienes que tener tus propias creencias y no ser como las olas del mar. Tu concepto debe estar bien firme, pero no tan firme que si tienes que moverlo por convicción, por cabezadura te quede allí. No, tiene que ser abierto, pero sin variar lo que ha sido tu crecimiento. Ese crecimiento que ha venido por revelación divina. Porque si vamos a aceptar todo lo que se dice desde el púlpito, cuando el que está predicando es solo un canal, el otro es otro canal y el otro canal. Yo no puedo ser. Y a veces quién sabe de quién el canal. Solo canal, sino usar de cada uno de ellos para tener mi propia formación y yo convertirme en un canal donde pueda fluir el concepto que yo tengo acerca de Dios y de ciertos temas de las Sagradas Escrituras. Ahora, sería tan lindo que todos pensaran así dentro de la iglesia, de cualquier iglesia, no quiero solamente enfocarme en la adventista, de aprender a respetar la relación de cada quien con Dios, porque Dios tiene la relación diferente con cada persona y cada persona llega a un conocimiento diferente. Entonces a veces queremos como que tú tienes que recibir esa
relación con Dios, así mismo como la mía, y si no es así, no funciona, la tuya no sirve y la mía sí. Y a veces somos como tan, en ese sentido, como que no entendemos a los demás y queremos que todo el mundo crea o entienda o vea a Dios de la misma forma que yo lo veo. Y si no es así, está mal. Y necesitamos abrirnos en ese sentido. Por eso hay que ser cuidadosos, como la iglesia, como está en este momento. En este momento, que es un momento revolucionario, hay olas nuevas, estilos, corrientes nuevas, por conceptos, ¿verdad?, de interpretación. Tú no tienes que aceptar eso, pero tampoco cerrar, porque yo soy tan hijo de Dios como el otro. Y el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina viene de parte de Dios. No, yo entiendo que Dios en su momento le va a revelar la información a cada quien. Sí, pero no tiene que ser como yo la tengo. Por eso digo que tú no puedes ser tan cerrado que creas que tú eres el que tiene la razón. La información que tú tienes es real. No, cada persona recibe de parte de Dios esa iluminación. Ahora bien, yo no puedo cambiar mi manera de ser porque otro quiera. Dios me va a convencer. Por ejemplo, nosotros aceptamos el estilo de vida en cuanto a la comida. Muchos años atrás, que no comemos carne, a excepción del pescado con escama. Es un tomate. Y aleta. Alga. Ahí no. Y tú sabes la cantidad de lugares donde hemos tenido que ir y casi nos ridiculizan algunos por el estilo de vida en eso. Pero que al mirar hacia atrás y ver nuestra condición comparado con otros que tienen la misma edad, agradecemos a Dios por la iluminación que nos dio de poner a un lado todo ese estilo de comida terrible, que para ellos es sabroso y agradable, pero para nosotros no. Ahora, yo no voy a condenar porque yo no estoy llamado a condenar a nadie. Pero el Señor nos motivó a este estilo de vida y se lo agradecemos. Y creemos. Sí. Y a mami le mandaron un piropo que se me ha olvidado dárselo. Todo el que quiera hacer la voluntad de Dios, Dios le revelará lo que debe hacer. ¿Cómo es, Manuel? Exacto. No, que a mami le mandaron un piropo, se me ha olvidado dárselo. Una cosa. Ya lo recibe. Tú sabes que yo vivo diciendo la edad de mami. Me dicen, ¿cómo? Así me ha mandado decir. Sabes que ese es un no, antes de que entres, mami. Espera, no, ya yo voy a salir. Porque ese es otro tema. Porque tendríamos que hacer un tema de salud para que vean la importancia de la alimentación y cómo repercute en la salud. Porque yo asumí ese estilo de vida desde niña y no de por ser adventista. Exacto. No, porque una cosa no tiene que ver con la otra. No, porque necesariamente. Que hay un estilo de comer sano, sin carne, aún siendo todavía niña. O sea que eso te ayudó a tú asumir el estilo, o sea, eso te ayudó a tú elegir la religión. Se acomodó, le fue más fácil, le fue más fácil. Ahí vamos otra vez a la influencia, ¿tú ves? No volvamos. Paren ahí. Vamos a terminar este capítulo aquí. Gracias por estar con nosotros, gracias por la sintonía. Seguimos la semana que viene. Hay unos temas, una pregunta que le quiero hacer a Magnolia. Y seguimos porque hay unas cosas que queremos tratar acerca de la iglesia. Así que gracias por estar con nosotros. Nos vemos la semana que viene. Adiós. Hasta luego.